Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Hola, muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Le damos gracias al Señor porque nos podemos encontrar una vez más en nuestro programa Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Y esta semana continuaremos con el estudio del libro de los Hechos. Esta semana continuamos con el capítulo 15, desde el verso 1 al verso 35, y vamos a hablar sobre el concilio de Jerusalén. Les invito a abrir su Biblia en el capítulo 15, y vamos a compartir el verso 1. Dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pero ¿quiénes eran estos? Dice ahí: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Qué había empezado a aparecer en medio de la iglesia? Algunos hermanos judíos, probablemente ex fariseos, y celosos todavía por guardar las demandas rituales del judaísmo, viajaron a Antioquía y otras regiones en una expedición didáctica privada. La idea era que ellos pudiesen aprender con respecto al Evangelio, con el fin de educar a los creyentes gentiles acerca de la necesidad de la circuncisión. Ahora, ¿cuál era la lógica de los judaizantes? Los nuevos creyentes gentiles, así como fue con los prosélitos judíos, debían circuncidarse y someterse a la ley de Moisés para salvación. Eso es justamente lo que dice la segunda parte del verso 1 del capítulo 15. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Lo cierto es que las enseñanzas de los judaizantes fueron rechazadas, dice, con mucha fuerza por Pablo y Bernabé. Dice el verso 2. Como tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé, algunos otros de ellos, subieran a Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Pablo y Bernabé se pusieron firmes al punto de que hubo una gran disensión, dice ahí, una gran discusión, una gran tensión, un debate fuerte, poderoso entre estos hermanos, llegando de Jerusalén con esta idea y Pablo y Bernabé recibiéndolos en Antioquía. Quizás la mejor forma de ilustrar el sentimiento o la atmósfera de esta circunstancia la podemos encontrar en Gálatas 2. Recuerden que Gálatas fue escrito en este periodo y Pablo habla de acontecimientos que justamente ilustran este sentimiento. En Gálatas capítulo 2, a partir del verso 11 al verso 19, Pablo va a contar de una experiencia que él tuvo con Pedro y aún con el mismo Bernabé. Dice a partir del verso 11: pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron, empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no todos, sino tú siendo judío, pero cuando vi que no andaban en rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vive como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores dentro de los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús,
para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley dice, nadie será justificado. Entonces ustedes pueden ver la fuerza, la hipocresía que se había manifestado entre judíos piadosos con sus ideas muy claras, los gentiles actuando de manera diferente, Pedro un poco ambivalente, aún Bernabé retrayéndose, Pablo llamando la atención, por supuesto. Esto generaba gran disensión y debate. Por eso es que la iglesia de Antioquía, teniendo todos estos antecedentes, decidió apelar a las autoridades de Jerusalén para que solucionen este problema, este impasse que hubo con los hermanos en esta iglesia. Ahora, ¿por qué ellos apelan a Jerusalén? ¿Es que acaso Jerusalén tenía algún tipo de autoridad sobre la iglesia de Antioquía? Definitivamente no. Pero ellos apelan a Jerusalén porque eran de Jerusalén de donde habían venido estas visitas, que hablaban en nombre de la iglesia, como si ellos hubieran sido delegados por la iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Ambos bandos tuvieron la oportunidad de hacer una presentación de sus argumentos. Dice el verso 3, que siendo enviados por la iglesia pasaron por Fenicia y Samaria relatando detalladamente, la conversión de los gentiles y causaban con gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pablo y Bernabé de todo lo que el Dios vivo, estaba y estuvo haciendo entre ellos. Ellos tenían testimonio abundante de la obra de Dios, pero también estaba el otro bando, en el verso 5 que ya leímos, dice así, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Aquí podemos ver claramente dos espíritus. La primera, la de Pablo y Bernabé, hablando de la actuación de un Dios vivo, de un Dios que obra milagrosamente, contando testimonios de la obra de Dios. Y en el otro caso vemos a hombres que tenían una rigurosidad y un legalismo extremo. Estaban diciendo, es necesario circuncidarles y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ellos hablan de ritos, hablan de reglas, que los estaba llevando a sofocar, a presionar la vida de la iglesia. Dos actitudes distintas de ver cómo Dios obra y cómo también agrada al Señor. El verso 6 dice que los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Podría sonar para nosotros que esta fue una reunión solo con las autoridades de la iglesia. Pero si nosotros seguimos leyendo en el verso 12, dice, toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo. O sea, definitivamente estaban los apóstoles y los ancianos probablemente en un estrado, pero estaba toda la iglesia de Jerusalén participando activamente en esta reunión. Ahora Lucas no nos cuenta la naturaleza del debate, no nos cuenta los detalles. Lucas siempre nos lleva a los momentos importantes y para él el momento más importante fue la intervención de Pedro. Dice el verso 7, y después de mucho debate Pedro se levantó y les dijo. Pedro presenta su apreciación de las cosas desde su experiencia en casa de Cornelio. ¿Cómo es que se levanta Pedro? Pedro se levanta como un testigo, y esto lo venimos viendo, o lo hemos considerado en otras enseñanzas con respecto al testimonio, con respecto al testigo, con respecto a la comparación que tiene que haber entre una cosa y la otra. Pero ya no es un testigo frente al mundo, sino que es un testigo frente a la iglesia, como lo fue en Hechos 11, lo vuelve a hacer en Hechos 15, él dice que es el primer testigo al mundo gentil. Dice,
Hermanos, vosotros sabéis, dice el verso 7, que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Esa es la primera afirmación. Es lo primero que dice Jacobo en su discurso en el verso 14. Simón, cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Pedro se reconoce como el primer testigo del mundo gentil. Él dice que los gentiles reciben la misma bendición y no hay diferencia entre judíos y gentiles. Él había aprendido esta lección. Ustedes deben recordar Hechos los 10, una lección indudable. Y Dios, que conoce el corazón, le dio testimonio dándole el Espíritu Santo, dice, así como también nos lo dio a nosotros, y no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Por lo tanto, él consideraba que era un sinsentido poner a los gentiles un yugo que ni los judíos pudieron cumplir. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Lo que vamos a ver a continuación, las últimas palabras de Pedro en Hechos de los Apóstoles. Pedro va a desaparecer de la escena para siempre en la historia de Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, este es un momento culminante como testigo, el momento culminante en la historia de la iglesia primitiva, en donde Pedro es usado de acuerdo al relato de Lucas para mantener la unidad de la iglesia. El verso 11 dice así: creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también son. ¿Qué resalta entonces? Creemos que somos salvos por gracia, por la gracia del Señor, ellos y nosotros. No hay obra humana con la cual nosotros nos podamos justificar delante de Dios. Dice la Escritura que nuestra justicia son trapos de inmundicia delante de Dios. Es la gracia, es la misericordia de Dios, es el perdón de Dios. No es de acuerdo a lo que nosotros, no es de acuerdo a nuestras obras, no es de acuerdo a nuestra justicia, sino es de acuerdo a la misericordia y la gracia de Dios. Así que debemos ser agradecidos, amados hermanos. Las últimas palabras de Pedro en Hechos de los Apóstoles, su último discurso, no vuelve a hablar más, no vuelve a aparecer en la historia más. Él mantiene la afirmación que él mismo debería considerar en su propia vida, reconociendo su origen, reconociendo quién fue, lo que el Señor ha hecho en su vida, su error en Antioquía. Aprende la lección. Yo creo que a nosotros también nos ha pasado lo mismo. Aprendemos del error, pero Dios tiene misericordia. Su palabra lo dice, que su misericordia se renueva sobre nosotros cada mañana. Gracias al Señor por su misericordia y por su gracia y por su bondad y por su fidelidad. Que lo podemos ver acá en el libro de los Hechos constantemente. Él va enseñando a esa iglesia, Él va enseñando a su liderazgo, Él va entregando el conocimiento de su gracia, del evangelio que ellos tenían que predicar. Ellos tenían que también experimentar a través del perdón y la misericordia de Dios en sus propias vidas, para así también tener misericordia y tener gracia también con los demás. Así que vemos el aprendizaje de Pedro. Nunca más vamos a pensar que la salvación tiene otros requerimientos, que no sean solamente la gracia de Dios en la obra de o por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. No depende de nosotros, queridos hermanos. Depende absolutamente de Dios. Es la obra de Dios. El Evangelio es cristocéntrico, no es antropocéntrico, no está centrado en lo que nosotros podemos hacer, está centrado en lo que Él hizo por nosotros. Así que debemos ser agradecidos por su misericordia, en su misericordia que Él haya puesto su vista en nuestras vidas,
para transformar nuestro corazón, para darnos una vida nueva, una vida que trasciende de lo natural a lo espiritual por su gracia y misericordia. Avancemos. Entonces, con esta gran afirmación de Pedro, el debate se silencia. Y entonces Bernabé y Pablo testifican de la obra de Dios entre los gentiles. El verso 12 dice, toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Nuevamente, los gentiles y los judíos. Vuelve a ser una. No hay diferencias entre nosotros. Jacobo, el anciano, el hermano del Señor, se levanta y él afirma que es la voluntad soberana de Dios, que los gentiles se hayan unido al pueblo elegido que está bajo el gobierno del Mesías. Entonces él dice, los gentiles no deben ser más molestados con legalismos judaizantes con respecto a la salvación. La salvación solo se obtiene a través de Jesucristo, pero lo que sí establece es una serie de requerimientos que van a facilitar su crecimiento espiritual y sus relaciones con los judíos creyentes. En el capítulo 15, verso 19, dice así, por tanto yo opino que no molestemos a los que entre los gentiles se convierten, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos y de fornicación, de lo estrangulado y de sangre, porque Moisés desde generaciones antiguas tienen en cada ciudad quienes le prediquen, pues todos los días de reposo es leído en la sinagoga. Entonces, como dice ahí, se establece una serie de requerimientos que van a facilitar su crecimiento espiritual. 4 abstenciones, dice ahí. Son cosas contaminadas por los ídolos, fornicación, lo estrangulado y sangre. Bruce dice, un teólogo, dice que es un excelente autor, un estudioso con respecto a este tema, dice, la idolatría, la fornicación y el asesinato eran los 3 pecados cardinales ante los ojos judíos. Evitarlos era considerarlos algo obligatorio para toda la raza humana. O sea, la idolatría, la fornicación y el asesinato eran como los 3 puntos cardinales del tema, donde el tema no era la religión, era la sobrevivencia del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. De ahí sean fundamentales. Si había cristianos gentiles que querían saber más acerca del judaísmo, pues ahí tenían la sinagoga. Pero sin embargo, no debería haber más intromisión de la ley mosaica en medio de la iglesia gentil y que no se pongan condiciones para la salvación que tengan que ver con la ley. La salvación es únicamente por la gracia de Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué sucede más adelante? Se escribe una carta en donde se muestra la unanimidad en cuanto al tema. Y para eso se envían 4 representantes. Pablo y Bernabé, que son representantes de la iglesia gentil de Antioquía, acompañados de Judas y Silas, que son representantes de la iglesia judía de Jerusalén, para que testifiquen juntos acerca del acuerdo y las conclusiones del concilio. El verso 28, el capítulo 15, verso 28, que es un pasaje que nosotros debemos nuevamente resaltar porque habla del gobierno de Dios. Es lo que hemos estado viendo a lo largo de todos estos capítulos del libro de los Hechos. La soberanía, el gobierno de Dios sobre su iglesia. Porque dice ahí, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. O sea, esta afirmación es radical. Nuevamente encontramos la presencia de Dios latente dirigiendo a su iglesia a lo largo de todo el libro de los... Entonces, no solamente basta la unanimidad de los hermanos, sino también la comunidad principal
del Espíritu Santo, quien sigue liderando soberanamente todas las decisiones de la iglesia. Pablo, Bernabé, Judas y Silas viajaron a Antioquía e inmediatamente reunieron a la iglesia para darles las buenas nuevas. Los debates y las disensiones amargas del pasado se convirtieron en tiempo de bendición y unidad. Versos 30 y 31 dicen: así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y, reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Y cuando la leyeron, se regocijaron por el consuelo que les impartía. Nuevamente, la palabra consuelo, aquí la podemos ver, o la palabra aliento, que se les impartía. El verso 32 dice: siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Dice el verso 33, y después de pasar allí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Pero a Silas, en el verso 34 dice, le pareció allí. Recordemos que en el segundo viaje misionero Silas va a ser el compañero de Pablo, y algo que debemos tener, que debemos considerar. Entonces, el verso 35, y con esto ya estamos terminando nuestro capítulo 15 hasta ahora, el Concilio de Jerusalén, pero continuaremos, si Dios quiere, la próxima semana con la segunda parte del Concilio de Jerusalén también. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, dice, enseñando y predicando con muchos otros la palabra del Señor. La multiplicación de los maestros para enseñar y predicar la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es nuestra conclusión para nosotros y nuestro tiempo con respecto al Concilio de Jerusalén? Lo más importante, amados hermanos, es que nosotros no tenemos que hacer una división entre la unidad de la iglesia y la unidad de nuestros conocimientos de la palabra de Dios. Lo que el Concilio de Jerusalén me enseña es que puede haber gran disensión, puede haber gran debate con respecto a una verdad del Señor, que es necesario que se confronte y se discuta, pero que eso no tiene que traer siempre el rompimiento de la iglesia. Finalmente, la religión judía se separa de la iglesia cristiana. Sin embargo, en este momento de la historia, el Señor nos demuestra que la fe y la unidad de la iglesia perseveraron, dice, perseveraron en unidad. Yo creo que es algo que nosotros debemos pensar y debemos luchar, porque muchas veces nos damos por vencidos muy fácilmente cuando nos damos cuenta que tenemos diferencias doctrinales y rápidamente creamos nuestro propio grupo, nuestra propia secta, nuestra propia organización y nos sentimos ya como que hemos sobresalido y estamos mejor que los demás. Claramente las palabras de Pedro resuenan en nuestros oídos y nos dicen que somos salvos únicamente por gracia. Y eso es algo que nosotros, es algo que debemos hacer y considerar y que prevalezca en nosotros. Es algo que se ha torcido a lo largo de toda la historia. Finalmente, el Concilio de Jerusalén me enseña que debemos mantenernos unidos, unidos como iglesia, unidos en la verdad del Señor, y que esto de manera milagrosa por el poder del Espíritu Santo. Así que, amados hermanos, lo dejamos hasta ahí. Dios ha sido misericordioso con nosotros. Nos podemos dar cuenta que su gracia es abundante, que su misericordia se renueva sobre nosotros, que debemos permanecer en la unidad, en la verdad, en la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Dios nos ha salvado por su misericordia. Él, en su soberana misericordia, nos ha rescatado y nos ha dado una nueva vida para que lo consideren. Así que, amados hermanos, damos gracias al Señor por este tiempo que hemos podido compartir la palabra del Señor. Agradecemos al Señor por una semana más, cómo hemos ido avanzando en este estudio del libro de los Hechos. Así que solo nos queda orar y dar gracias al Señor en este momento y nos despedimos hasta la próxima semana. Oremos. Padre amado, gracias te damos. Gracias porque tú nos enseñas por medio de tu palabra, Señor.
Tú nos enseñas tu verdad y la verdad nos hace libres de quizás otras enseñanzas que hemos recibido a lo largo de la mente, a través de tu palabra, que la salvación solo es por gracia. No depende de las obras, no depende de lo que nosotros podemos hacer, que debemos ser agradecidos por la misericordia que has tenido con nosotros. Te damos gracias por tu misericordia cada día sobre nosotros, Señor. Gracias por tu fidelidad cada noche, por revelarnos tu palabra, por enseñarnos a través del libro de los Hechos en esta oportunidad y afirmar y fortalecer nuestra fe, lo que tú enseñas en tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, que pone voz y convicción en nuestro interior. Amamos, Señor, lo que tú has hecho en nuestra vida. Vamos a ti. Recibe toda la gloria por todo y en todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amados hermanos, una vez más por este tiempo juntos. Así que esperamos en el Señor encontrarnos la próxima semana en este nuevo tiempo juntos en conexión, crecimiento y servicio, viviendo el Evangelio hoy. Dios les bendiga, amados hermanos. Ha sido un tiempo hermoso de poder compartir la palabra junto a ustedes. Dios les bendiga, una de parte del Señor. Amén y amén. Bendiciones. Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.